Comenzaremos explicando el valor de la existencia humana. La existencia humana es la base de todos los actos denominados acciones humanas, las cuales tienen un valor incomprensible, el valor del ser, un ser que es existir. El ser tiene dos sentidos, uno de ellos es el sentido puesto en Dios, pero no es el que nos interesa, sino el segundo, el cual dice, el ser es un ente porque el ente existe y para ser tenés que existir. Se pueden destacar dos tipos de ser en sí y ser en otro. Nosotros vamos a decir que, como la existencia humana es un ente metafísico, es decir, que va más allá de lo físico o sensible en cuanto tal hacia el interior del orden puramente inteligible de la realidad, y para ser ente hay que tener ser, vamos a decir que la unión del alma y el cuerpo es un ser en sí. Y también podemos decir que la forma sustancial es el alma y la materia el cuerpo humano. A todo esto se le suman los accidentes, los cuales son, por ejemplo, el peso, la altura, etc. Si la existencia humana carece de alma racional, tema explicado en años anteriores, carece de ser en sí. Por ende no seríamos humanos, sino que seríamos otro tipo de cosa, ya que el alma le da sentido al ser humano. Todo esto quiere decir que, si nosotros iríamos en contra del ser humano, estaríamos yendo en contra de la existencia humana. El valor de la existencia humana es un valor vital. Según Max Scheler, es un valor vital positivo. Su realización, su conservación, su cultivo, su desarrollo psicosomático es un bien moral para el sujeto existente si se interviene con su voluntad libre. Es un valor negativo cuando se produce un acto de no existencia, producida libremente por el propio sujeto, como puede ser el suicidio, o por un acto voluntario y libre de otra persona, como es el homicidio. Es un valor negativo, como se dijo anteriormente, y es un mal moral tanto del propio sujeto o de la otra persona según la acción. Bien, ahora vamos a ver las diferentes formas de negar el valor de la existencia humana. Para empezar, vamos a hablar del homicidio. El homicidio es la acción voluntaria por la cual se le quita la vida a un semejante sin tener autoridad para ello. El homicidio es una acción inmoral ya que atenta contra la vida del prójimo, contra su derecho de vivir. Dentro del homicidio hay dos sujetos, el sujeto activo y el pasivo. El activo es aquel que ejecuta la conducta de acción o de omisión para producir el resultado de muerte, es decir, el homicida. El sujeto pasivo es el individuo titular de la vida privada, la víctima del homicidio. Pero si nos vienen a atacar y matamos a alguien, ¿qué pasa? En este caso se llama legítima defensa. Existe una circunstancia donde matar es matar justamente. Estamos hablando de la legítima defensa, el cual es un derecho que justifica plenamente toda acción tendiente a conservar la vida propia o la propia integridad. Por esa razón no es inmoral cuando peligra la propia vida, aunque cabe destacar que si se puede alejar el peligro con golpes o heridas, no es lícito matar. Sin embargo, a veces es muy difícil para una persona, por el choque emocional al momento del ataque, distinguir estos límites. Bien, seguimos con el suicidio. Es la acción por la cual, por su propia autoridad, un ser se da directamente la muerte. Hay diferentes tipos de suicidio. Ahí están, según el método. Según el método tenemos tres. El método de duras, que son opciones muy trágicas y dolorosas. Se destacan las electrocuciones, el suicidio de armas de fuego o ahorcarse o ahogarse. Las menos duras se centran en el abuso de sustancias químicas, especialmente fármacos. Están las últimas, según el método, que son las inverosímiles. Personas que acaban con su vida aún más trágicas. Se trata de personas que sufren trastornos psicopáticos, son personas que sufren esquizofrenia y pueden llegar a morderse hasta desangrarse. Tipos según la motivación. Tipos de suicidio según la motivación. Tenemos la muerte, es la finalidad básica que se busca cuando uno se suicida, pues se busca no formar ya parte de este mundo. Le sigue la desesperación por atención. En estos casos, en la mayoría de veces, no se quiere realmente acabar con la vida de uno mismo, aunque sería un daño colateral que podría llegar a ocurrir, en que en general aceptan. Suicidio camuflado. Querer dar culpa a otra persona.
Esto puede pasar en casos de venganza por alguien que considera que no tiene ya mucho que perder, como en casos avanzados de cáncer terminal. También ha sucedido veces que una persona quería llegar dinero a su familia a través del cobro del seguro de vida. Venganza. El deseo final de la persona que se suicida, por tanto, es que alguien se sienta culpable. Quiere que esta persona sufra daños psicológicos como consecuencia de que él o ella se haya quitado la vida. Altruista. Este tipo de muerte en el que la persona decide su destino en estas circunstancias no se darían si la situación no fuese extrema y el bienestar de otras personas estuviese en juego. Un ejemplo podría ser que alguien viera que algún ser querido fuera a ser disparado de forma inminente. La persona podría altruistamente proteger a otra sacrificándose para que ésta tuviera la posibilidad de vivir. Balance de vida. Generalmente es gente que considera que ha vivido su vida y que ahora es momento de dar un paso al lado. Se relaciona con la eutanasia por su naturaleza. Y por último, el colectivo o ampliado. Esto puede acontecer en diferentes extremos, como por ejemplo en situación de guerra. Un grupo puede haber quedado absolutamente rodeado por el enemigo y decide poner en fin a su vida antes de caer en manos del enemigo. Entre los que lo avalan tenemos a los estoicos en la antigüedad como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Sostuvieron en que la muerte por su propia mano es a menudo una opción más honorable que una vida de miseria prolongada, siendo uno mismo el que pueda juzgar si su vida merece la pena de ser vivida teniendo en cuenta la calidad de vida y la rectitud y no su duración. Sin embargo, no legitiman el suicidio en determinadas circunstancias, como el hastio de la vida o el dolor físico, sin antes haber combatido la enfermedad con valentía, evitando huir del sufrimiento a través de una muerte irreflexiva. Después, tenemos a los moralistas pesimistas y materialistas modernos. Ellos decían que vivimos en el peor de los mundos posibles, un mundo donde el dolor es perpetuo, y nuestro destino es tratar de obtener lo que nunca tendremos. El pesimismo niega el progreso de la civilización y de la naturaleza humana, desde el punto de vista tanto psicológico como psiquiátrico. Niega que el suicidio sea inmoral y considera que es correcto quitarse la vida. En una alegoría comparó el final de su vida cuando está sujeta a un gran sufrimiento, con el despertar del sueño cuando se experimenta una terrible pesadilla, lados de la enfermedad conocida como depresión. Entre los que niegan el suicidio o les parece inmoral, tenemos a Kant. Kant va a decir que quitarse la vida no es solo impermisible, sino intrínsecamente abominable. ¿Por qué va a decir que el suicidio es el acto más espantoso que un hombre puede cometer? El suicidio va a situar al hombre por debajo de los animales, porque quien se suicida no respeta a la humanidad y se convierte en una mera cosa al que cualquiera puede manejar a su antojo, como si fuera una bestia o un objeto. Aristóteles va a decir: quien se suicida, además de actuar por cobardía, comete falta contra la sociedad, porque la priva de uno de sus miembros. Ahora pasaremos a la eutanasia. La eutanasia socialmente significa una muerte buena. Desde el punto de vista jurídico, es la muerte sin sufrimiento físico provocada por propia voluntad de un enfermo incurable. En la práctica, consiste en administrar drogas, fármacos u otras sustancias que alivien el dolor, aunque con ello se acorte la vida. La decisión de la aplicación de la eutanasia ha sido un problema persistente en la historia de la humanidad. Ideologías diversas se enfrentan defendiendo sus argumentos de si debe o no practicarse. Tenemos diferentes formas de ejecución. La eutanasia está clasificada de diferentes formas: directa e indirecta, según el accionar médico, y voluntaria e involuntaria si se cuenta o no con el consentimiento del paciente informado y consciente. Según el accionar médico, la eutanasia directa consiste en la provocación intencional del médico que busca la determinación de la vida del paciente. Esta, a su vez, posee dos formas: activa o positiva. Cuando existe un despliegue médico para producir la muerte de una persona como
administrar directamente algún tipo de fármaco o realizando intervenciones cuyo objetivo es causar la muerte. Pasiva o negativa, cuando la muerte es producida por la omisión de tratamientos médicos, terapias o alimentos. En este tipo de eutanasia, la actuación del médico es negativa, pues su conducta es de no hacer. En otras palabras, se culmina todo tipo de actividad terapéutica para prolongar la vida de una persona que se encuentra en fase terminal, pues se ha concluido que el tratamiento es inútil para el mejoramiento del paciente. La eutanasia indirecta es la que se verifica cuando se origina sin la intención de causar la muerte del paciente. La indirecta se da como resultado de efectuar procedimientos médicos intensos con intención terapéutica. En la eutanasia se cumplen dos efectos, uno malo, que es la muerte del paciente, y uno bueno, el aliviar el dolor del paciente. Aquí se cumple la ley de doble efecto. ¿Cuándo se cumple esta ley? Cuando el médico busca el acto bueno y se cumplen las 4 condiciones explicadas siguientemente. La primera es que la gente, aunque conoce que seguramente o probablemente se seguirá el efecto malo, intenta obtener solo el bueno. El segundo es que la obtención del efecto bueno constituye un asunto de suma gravedad, es decir, que sea gravemente necesaria su obtención. Como tercera instancia, que no haya otro medio acción en que el estado actual del progreso científico y técnico para obtener el efecto bueno. Y por último, es que no haya ningún avance científico y técnico en el lugar en el que se está. Luego tenemos según la voluntad del paciente. Se divide en voluntaria, no voluntaria e involuntaria. La voluntaria es aquella en la cual el paciente dejó como expreso último deseo oral o escrito que ante determinada situación biológica su vida sea cortada. La no voluntaria ocurre cuando un tercero toma la decisión, pues no es posible averiguar la voluntad del paciente por la imposibilidad de expresarla o porque éste no ha dejado expresa su voluntad. La involuntaria es aquella que por empatía o suposición recae en la decisión de un tercero, familiar directo, que optará por prolongar o cortar la vida del paciente. En la antigua Grecia, la eutanasia no se planteaba como un problema moral, ya que la concepción de la vida era diferente. Para este pueblo, una mala vida no era digna de ser vivida y por tanto ni el eugenismo ni la eutanasia complicaban a las personas. Platón, por ejemplo, dijo: se dejará morir a quienes no sean sanos de cuerpo. Para terminar con la eutanasia, a nivel legal, solamente es legal en 3 países: Bélgica, Holanda y en el estado de Oregon, en Estados Unidos. Como última forma de contradecir a la existencia humana, vamos a hablar del aborto. El aborto es la interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o el feto estén en condiciones de vivir fuera del vientre materno. Por ejemplo, tuvo un aborto tras sufrir el accidente del tráfico. En nuestro país existe la ley 21.338. Indica que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible si el embarazo proviene de una violación, por la cual la acción penal haya sido iniciada. A partir de esta ley surge un problema ético sobre el aborto, que se basa en qué momento se inicia la vida humana. Por ejemplo, muchas personas opinan que el feto como embrión son personas, y esto anularía cualquier justificación sobre practicar el aborto. No cabría el equilibrio psíquico, violación psicoeconómico de una mujer, o que la continuación del embarazo ponga en riesgo la violación, en riesgo la vida de la mujer. Por lo tanto, el aborto sería claramente inmoral, como el homicidio por lo tanto sería punible. Todas las pruebas biológicas confirman el hecho de que el feto humano es sencillamente humano. El huevo fecundado tiene el patrón de los cromosomas humanos y contiene todos los factores hereditarios y no puede desarrollarse como algo que no sea un ser humano. Además, los biólogos atestiguan unánimemente que la vida fetal es distinta de la vida de la madre, pese a que los dos estén unidos durante el periodo de gestación. Así pues, toda analogía con la extirpación quirúrgica de tumores o con la muerte de animales es inaplicable en el caso del aborto. Aristóteles creía que el embrión no se hace humano sino hasta después de la concepción, y tal vez sea por esto que no viera mal alguno en el aborto temprano. Entonces podemos decir que Aristóteles estaba a favor del aborto.
No sabemos ni sabremos probablemente nunca el momento exacto en el que el alma humana entra en el cuerpo para convertirlo en un ser humano. Y por esto, que, para todos los fines prácticos, debemos considerarlo como humano desde el momento de la concepción. No debemos servirnos aquí del probabilismo, porque no hay duda alguna acerca de una ley o una obligación, sino solamente acerca de la cuestión de hecho. De igual modo que no enterremos a un individuo si solo está probablemente muerto, así tampoco podemos matar a un feto si solo es probablemente no humano. En semejantes cuestiones debe seguirse el curso moralmente más seguro, que es tratar al embrión como un ser humano vivo. Si pudiéramos demostrar que el feto, aunque humano en algún sentido, no es todavía una persona, tendría derecho alguno de vivir y podría ser matado como un animal. Si bien hablamos de la vida humana, esto hace referencia también a la vida animal, ya que existen leyes que definen y nos lleva a plantearnos si nos da derecho a matar. Pero, ¿qué criterio habremos de adoptar con la relación a la personalidad? Si adoptamos para ello el empleo real de la inteligencia y la libertad, podríamos matar a los niños durante algunos años después del nacimiento. El que el niño esté de dentro o fuera de la madre no es más que una diferencia física y local que difícilmente pueda construir la esencia de la personalidad. La única forma de tratar esta cuestión consiste en considerar el embrión o feto humano como una persona humana con todos sus derechos, incluido el de la vida, que acompañan la personalidad. De esta manera de ver, el niño no es una persona en potencia, sino una persona actual, aunque el pleno uso de su personalidad deba esperar al alcance gradualmente de su plena madurez. Ningún moralista desea que los médicos sean remisos en su deber profesional de salvar vidas humanas. Han de servirse de todos medios legítimos, pero no deben recurrir a medios que son moralmente malos. Los médicos no tienen más derecho que otra persona cualquiera para dar la muerte a seres inocentes. El hecho de que el niño no nato no pueda defenderse a sí mismo no significa que su derecho pueda ser violado o voluntad de cualquiera. La protección del derecho del niño a la vida no es legalismo, sino el empleo correcto de la ley. El que la necesidad no reconozca la ley podrá constituir un proverbio popular, pero no posee fuerza alguna como guía moral, ya que siempre cabría inventar alguna forma de necesidad para justificar lo que fuera. Vaso Domingo afirma que los derechos humanos existen y que existen porque no dependen de la arbitrariedad social, sino de la dignidad intrínseca e entitativa de la naturaleza humana. Sostiene que los derechos del hombre son de diferente valor y categoría, pero que hay uno fundamental, porque sin él son imposibles los demás: el derecho a la vida. Considera ilícito el aborto si las condiciones del principio de la causa de doble efecto se cumplen en su totalidad, de poner una acción terapéutica causa de la cual, fuera de la intención de quien la realiza, además de seguirse la salud del paciente, efecto bueno, se sigue también la del aborto, efecto malo.